Buenos días a todos nuestros amigos que siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP, RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro, FM también 98.7. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Y como dice el día Tralala, porque el día Tralala está vivo, la puesta con la economía de la fecha. Martes 21 de julio, claro, el domingo fue 19, fue la final del Mundial. Hoy día es 21, ¿sí? Pues el domingo fue 19, hoy es martes. No ha mentido la prensa corta, como diría Elías Abdalá. Ya está con nosotros, está conectado el doctor Dalton Masigalupo, al que le damos los muy buenos días. Le agradecemos por su amabilidad de habernos atendido en este espacio, porque el país, pues, hay tantos comentarios y los argentinos le dicen bulos. Después hablamos de los argentinos. A ver si la FIFA esta vez suspende a los criminales disfrazados de futbolistas. El que agarra el cuello a alguien para apretarle la garganta es un criminal disfrazado de futbolista. Hay 3 muertos en Buenos Aires por las celebraciones. Yo no sé qué celebraron, si les dieron el baile de fútbol más grande de la historia de los mundiales. Pero bueno, mi querido Dalton, qué gusto verlo. Y así, bola rápida, 120 millas por hora, imposible de batear. Hay un sentimiento de que se está impidiendo o de que de alguna forma el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral, y lo van subiendo en escala al gobierno, de que impide que otros se postulen, pero aquí yo veo que al menos 13, o sea, 12 más 1, alcaldes en funciones, están buscando ir por la reelección. La capital, la ciudad políticamente más importante del país, sin duda alguna, Quito, Pavel Muñoz va a la reelección porque puede. ¿Qué hay de verdad que... Ninguna mentira es buena si no tiene algo de verdad. ¿Qué hay de verdad? Es totalmente cierto, es parcialmente cierto, es una exageración, es una herramienta política. Por favor, doctor. Gracias, Rodolfo, por la No, está entrevista. en su Un casa. saludo a su audiencia. Gracias. Definitivamente, pues todas las fuerzas políticas están preparándose para ir a las elecciones. En el caso, pues, del correísmo, pues, es un caso especial porque ellos tienen, pues, un problema en la fiscalía que ha servido para que un juez del Tribunal Contencioso Electoral aplique sencillamente la ley. Yo he leído la argumentación del juez para sustentar la suspensión tanto de la Revolución Ciudadana como la del Movimiento Amigo. Y él dice claramente que la disposición del Código de la Democracia aprobado por el correísmo, aprobado por el presidente Correa, es mandatorio en este aspecto. ¿No? Entiendo pues que incluso invocan una jurisprudencia de la Corte Constitucional. Usted ve que la Corte Constitucional ratificó la suspensión de la Revolución Ciudadana. Ellos impugnaron ante la Corte Constitucional la suspensión que dictó pues igualmente otro juez del Tribunal Contencioso Electoral. Y lo mismo se ha aplicado con el caso de Amigo, así que el aval de la Corte Constitucional es totalmente favorable a la decisión del juez de lo contencioso, con lo cual simplemente no se aplica una ley, repito, aprobada y sancionada por el correísmo y por el presidente Correa en su momento. Se les viró la tortilla porque ahora no es el caso de que ellos tienen su propio fiscal y el fiscal no les pertenece a ellos, no, le pertenece al presidente Noboa, y el Noboa lo que está haciendo simplemente es pasarle factura a un movimiento político que se autotitula demócrata, pero que ha querido tumbar a Moreno, que ha querido tumbar a Lasso, que ha querido tumbar a Noboa, que ha querido tumbar a Pinto, que ha querido desconocer la sucesión constitucional, porque esta es otra versión de lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua abiertamente
Viene el dictador y dice, aquí ya no habrá más elecciones. Lo que Correa no termina de decir, pero lo camufla, es de que aquí va a haber reelecciones indefinidas fraudulentas, con lo cual yo, si vuelvo al poder y mi movimiento, se quedarán 30 años gobernando el Ecuador. Eso es todo, ¿no?, Ya, lo que está sucediendo. A ver, rescato 3 puntos importantes. Primero, usted me indica que ha leído la argumentación que sirvió para la resolución tanto en el caso de RC5 como en el caso de Amigo. Como yo usted lo conozco hace décadas y sé que usted, si dice que lo ha leído, y como es un hombre inteligente y conocedor del derecho, si lo leyó, lo entendió. O sea, que la resolución jurídicamente es inatacable. Es inatacable, que incluso ha sido pues avalada por una Sí, decisión de la Corte Constitucional. Pues. claro. ¿Qué más aval? No, ¿Qué no, más pues aval? yo me refiero a su criterio. Yo ahorita, yo sé. Yo me sumo Oiga, al criterio de la Corte, que es institucionalmente pues es superior a una opinión individual, pues, ¿no? claro, y además que esta corte, a diferencia de las cortes que tenía el ciudadano que, habiendo estudiado la profesión de economista, quería hablar de leyes e interpretar que el jefe de Estado era el jefe de todas las funciones del Estado, una frase de esas que podía competir con alguna de las de Maduro, ¿no? El jefe del Estado no es jefe de ninguna función del Estado, es jefe de Estado en los países donde el jefe de Estado no es el jefe de gobierno, ¿no? Es el caso de Ortega en Nicaragua, claro, igualito. Bueno, lo que pasa es que Ortega ya se instaló y sáquelo de allí, pues, ¿no? Además que tiene una copresidenta que practica 12 o 14 tipos de brujería distintos, pero allá ella. A ver, entonces, ok, las inscripciones son hasta agosto, creo, ¿no? A una fecha de agosto. Comienzan el 2 de agosto y entiendo pues que es durante todo ese mes. O sea que no es que le han suspendido al movimiento con el cual iban a participar el 30 de agosto, con lo cual sí, como diría William, algo huele mal en Dinamarca. Tienen más de un mes para tener otro partido que se haga una alianza, que los cobije, el verbo que le guste a todo el mundo. O sea, hay harto tiempo, ¿correcto? Ellos van a poder participar. Ya. Fundamentalmente yo diría con movimientos de tipo provincial. No. En unas en unas provincias participarán con movimientos provinciales, en otras con movimientos nacionales. Incluso pueden ser una variedad de movimientos, ¿no? O sea, aquí va a haber una dispersión del correísmo en diferentes instancias que les permitan su postulación, eso es todo. Claro, pero son, a ver, sin ánimo de ofender a nadie, pero son membretes porque de quien estamos hablando, como usted bien ha dicho, es del correísmo, que va a tener que buscar a uno en Cañar, a otro en Guayas, a otro en Pichincha, pero son ellos. Correcto. O sea, correcto. son ellos con 24 a la prefectura, sí, 23, porque en Galápagos no hay prefectura, lo cual para mí es inconstitucional porque es una provincia igual que las demás, tiene derecho a elegir prefecto. Se inventaron también en el correísmo ese régimen especial. Bueno, está bien. Y hay 222 cantones, una cosa así. Esto va a ser una ensalada. Bueno, pues esa es la circunstancia que viven ellos y ellos en la necesidad pues de participar definitivamente tendrán que abocarse a esa realidad. Ya, doctor, un inserto en todo esto. Ya obviamente imposible para esta elección, porque no, obviamente, desde hace tiempo que no hay tiempo para la reforma. Pero, ¿no cree usted que todas las elecciones unipersonales deberían tener 2 vueltas? Para evitar alcaldes con 22%, prefectos con 24%, porque quiere decir que las 3/4 partes de los votantes no votaron por él o por ella. Y no quita eso legitimidad. Vea, en el tiempo, en la realidad que está viviendo la democracia ecuatoriana, yo sí debo pensar que también las autoridades seccionales en la elección unipersonal deben abocarse a una legitimidad de segunda vuelta. Porque efectivamente, pues no puede ser que Quito tenga un alcalde con el 22% o algo parecido, e igualmente otras ciudades, ¿no? Se va a complicar pues una serie de cosas, pero en afán de legitimar una representación edilicia, yo sí creo definitivamente
que las alcaldías y las prefecturas también deben ser elegidas mediante el sistema de segunda vuelta. Totalmente de acuerdo, sí, porque como usted bien dice, ¿no? A ver, no es el caso de Guayaquil, aquí el señor Álvarez sacó 40%, algo así. Eso es otra cosa. 30 y pico, creo. Llegando, rozando el 40. La doctora Viteri, que pierde la reelección, sacó creo que 32. Y haciendo los números, la doctora Viteri no gana porque, oh, mirabili dictum, hubo un candidato que yo me imagino que él pensaba que podía ganar, terminó siendo una pieza fundamental en el triunfo del candidato de Reto y del correísmo, que fue el señor Duarte, que sacó 12, 14, 15, que era votación básicamente de la tendencia de la doctora Viteri, pero eso ya es historia pasada. Estamos de acuerdo, deberían haber 2 vueltas, para prefectos y para alcaldes. Ahora, hay otra tendencia de opinión publicada que dice que ¿para qué adelantaron las elecciones en noviembre? Lo decían, porque ahora cambiaron el discurso. Si supuestamente el fenómeno del Niño iba a venir en el invierno, o iba a venir antes. Y lo cierto es que ayer el COE acaba de pasar de alerta anaranjada, de amarilla a anaranjada, porque ya se ha configurado ahora sí todo el espectro del fenómeno del Niño. Y pregunto yo, ¿y qué pasa si nos cae el fenómeno del Niño en noviembre? Adelantamos bueno, nadie es brujo, ¿no? Pero adelantamos las elecciones para que no nos caiga el fenómeno del Niño. Si se adelanta, perdón, usted y yo recordamos que en el 82 y en el 98, para fines de octubre ya estaba lloviendo y fuerte. O sea, yo creo que debieron haberlas adelantado más. Pero tenemos ese riesgo. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues ya usted no puede, pues le digo, avisorar circunstancias de estas que tienen que ver pues, con el tiempo, el medio ambiente, etcétera. Y si bien en su momento se preveía esta medida como una salida a lo que se pensaba podía ser un incremento inusual del fenómeno del Niño para febrero, que eran inicialmente las elecciones, pues ahora que ya nos van certificando, digo, van certificando porque mañana puede cambiar la certificación, de que la cosa más bien se anticipa, y así como anticiparon las elecciones, se ha anticipado, digamos, las secuelas posibles del fenómeno, y ya pues nos coincidieron, pues. Entonces, hay que mirar con preocupación pues esta advertencia. Hay mucha gente que ya viene pues alertando al gobierno entiendo que comienza a tomar medidas, ya ha instruido a los gobiernos seccionales, ¿no?, que tienen que planificar pues una respuesta a esta emergencia que previsiblemente se viene pues entre octubre y noviembre. Correcto. Y va a coincidir con el hecho electoral. Pues bueno, habrá que ya pues ir a las elecciones con todas las consecuencias que se puedan derivar, pues no, de estas circunstancias. No, además que, aunque con la experiencia de los 2 niños que vivimos, si bien empezó a llover a fines de octubre y en noviembre, el pico del Niño coincide obviamente siempre con la estación invernal, porque se suma agua más agua. O sea, evidentemente en noviembre va a llover menos que en febrero, marzo y abril, en un Niño, porque en una época normal en noviembre no debería llover. Pero ahí estamos. Y usted tiene razón, con la naturaleza, bueno, como que la naturaleza dijo, me adelantaste las elecciones, chévere, yo me voy a adelantar también. O sea, no, conmigo no juegues, que conmigo, con la naturaleza, ustedes, seres humanos, no pueden jugar. A ver. Que hay un diario, concretamente Expreso, yo digo las cosas por su nombre, que dice: el poder electoral llena de dudas la legitimidad de los comicios. Los cambios en el CNE y los fallos del TCE generan sombras alrededor de las seccionales. Dirigentes hablan de abuso de poder y que la democracia está en riesgo. Pero usted me acaba de decir que ha leído y que tienen el aval de la Corte Constitucional y que ha leído las sentencias más problemáticas porque atañen al correísmo, que les guste o no, nos guste o no,
sigue siendo una fuerza política que tiene un electorado base fiel, pase lo que pase, es así. Y me dice que es perfectamente legal. Entonces, ¿cuál sería la ilegalidad a la que hace alusión Diario Expreso? Porque la Corte Constitucional no es sospechosa de ser gobiernista, ni usted tampoco. Ya le digo, no he leído el Expreso. Está en la página 2. El Expreso. Bueno, no lo he leído. Ellos tendrán argumentos para sostener pues su posición, pero en este sentido yo me arrimo pues a la instancia definitiva y superior, ¿no? Que es la Corte Constitucional. Ya lo que diga el resto, pues para mí es irrelevante en el plano de la vigencia del derecho. No, claro. Y aplicaron la misma ley que Correa tenía en la mano para perseguir a sus adversarios. Se le viró la tortilla y ahora Noboa simplemente le pasa la factura. Vea, ¿usted recuerda cuando la guagua linda, como le decía el presidente Correa a la señora Rivadeneira, un día parafraseó la famosa canción de Quilapayún, que hablaba de que cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva y que los pobres coman pan y los ricos M&M? Y ella tenía una casa de $800,000. Entonces yo al día siguiente en mi programa de televisión le pregunté cómo quería la de ella, frita, hornada, lampreada, cocinada, al vapor, porque quien tiene una casa de $800,000 no es pobre. O sea que se le iba a virar bueno, aquí se viró la tortilla y se probó que nadie sabe para quién trabaja, porque todas estas leyes que ahora órganos de total oposición al gobierno, de prensa, como se quejan, deberían también rememorar y poner los ejemplos de lo que con las mismas leyes que creó el correísmo hizo. Porque no es que pasó en 1724, ni en 1789 que fue la Revolución Francesa, ni en 1809 que fue el primer grito de la independencia. Pasó hace poquito. Correa gobernó entre el 2007 y el 2017. Me imagino que sí tienen archivos del 2007 al 2017, pero eso no lo tocan. Ahora nos dio amnesia. ¿Por qué? El hecho fundamental de nuestra realidad política es que tanto el novoísmo como el correísmo no son pues propiamente vestales, No. que están al cuidado de nuestra democracia. Todos los dos tienen sesgos autoritarios, eso ya el país lo sabe. Eso ya el país lo sabe, aquí ya no nos podemos confundir. Tan autoritario fue Correa como autoritario es el presidente Noboa. Y en esta verificación de autoritarismo, lo que hay que esperar es que nos hagan menos daño a las instituciones democráticas. Aquí no se prevé cambio en la conducta del actual gobernante, como no se podía prever cambio de conducta en el anterior gobernante Correa. Si Correa vuelve al poder, repito, hará lo que ha hecho en Nicaragua el dictador. Ya no fue suspendiendo elecciones, simplemente buscará las reelecciones indefinidas, fraudulentas, con los tribunales electorales propios y ganará las elecciones como se la ganó Maduro, ¿no? Al candidato de la señora Corina Machado en Venezuela. Sin mostrar las actas. Claro. Y se quedarán 30 años. Y eso es lo que los ingenuos, que se ceban contra la actual administración autoritaria del presidente Noboa, ¿no? Desconociendo un pasado que puede volver y que sería la desgracia definitiva del Ecuador, no dicen. Claro. Pero alguien tiene que recordarlo al país. Y yo soy una de esas voces que tiene que recordarle al país, ¿no? Que todavía, con todas las falencias y los sesgos autoritarios de Noboa, es el mal menor frente al peligro del correísmo. No, y además, hay una pregunta. En el Ecuador, con la constitución del correísmo, porque el correísmo tuvo mayoría en la Asamblea de Montecristi, ¿no? Es más, León Roldós denunció que la noche anterior vinieron los de Podemos, que entre paréntesis, según las encuestas en España, los de Podemos no podemos, porque parece que no van a sacar ni un solo escaño a Cortes. Desaparecen
en España el Congreso se llaman las Cortes, ¿no es cierto? Y cada vez que un diputado toma la palabra y le dice vela verde a los otros, comienza diciéndole señorías. Por lo menos guardan la forma. A ver. La Constitución ecuatoriana permite que un presidente sea autoritario dentro del margen constitucional. Y ahí hay un problema, porque si es dentro del margen constitucional, el problema para mí es cuando se es autoritario fuera del marco constitucional, porque ahí es peor, ahí ni siquiera hay el soporte de la Constitución. A su juicio, en los gobiernos del presidente Correa o en el gobierno actual del presidente Noboa, ¿ese autoritarismo excedió el margen constitucional o el margen constitucional de los iluminados de Montecristi es tan amplio en el tema del autoritarismo presidencial que no había necesidad de excederlo? Vea, hay un hecho que no se puede borrar del grado de autoritarismo del presidente Correa cuando impuso ilegalmente al Tribunal Supremo Electoral de bolsillo que tenía para efectos de que destituyan a más de 50 legisladores que se habían opuesto a una convocatoria de asamblea constituyente. Y ahí vino el Congreso de los Manteles. Claro. Nunca un Tribunal Supremo Electoral, un órgano electoral por más alto que sea, podía tomar una medida totalmente inconstitucional como era el de desalojar a más de 50 diputados de la República de entonces. Ya, eso superó el marco constitucional. A eso se llegó y por eso es que hubo la Asamblea Constituyente. ¿No? Y hubo pues ahí vocales en el Consejo, en el Tribunal Supremo Electoral de entonces que se prestaron para esta situación, incluido el Partido Rotocista Ecuatoriano. No, si fue el voto, pues a ver, ahí hubo dos cosas raras, que el PRE y el señor Acosta, pues el presidente del tribunal, que cuando yo le pregunté en una entrevista a Lucio Gutiérrez de cuánto tiempo conocía, cómo se había equivocado alguien con alguien que conocí, me dice, Rodolfo, si yo lo conocí cuando fue mi abogado después del golpe con el que destituimos a Maguad. Y le digo, oiga, pero bueno, entre esos dos señores, y le recuerdo que las hordas capitaneadas por el señor Atariguana, que ahora habla de democracia, asaltaron el edificio donde funcionaba, en ese tiempo se llamaba Tribunal Constitucional, y están vivos algunos de los miembros todavía, y dan fe de cómo tuvieron que escapar por las ventanas para que no los maten, porque ellos iban a declarar inconstitucional el tema. Entonces, comparado con eso, perdónenme, pero yo no veo actos de, al menos hasta ahora, no me van a decir, es que Correa estuvo 10 años y este recién lleva 3. Ok, yo en estos 3 años yo no veo nada comparable con eso. Yo no lo he visto a Noboa mandar, cuando la Corte le falla en contra, mandar hordas a que ataquen a la Corte. No lo he visto. Entonces. Bueno, pues ahí vienen los grados de autoritarismo. Claro. Nadie podrá superar a Correa por el hecho de que ordenó a su Tribunal Supremo Electoral de bolsillo la destitución de más de 50 diputados de la República. Eso fue inconstitucional. Claro, porque estaba vigente la Constitución, no la del 2008, sino la anterior. Aún no había habido Asamblea Constituyente, por tanto, era la Constitución reformada, que usted recuerda bien, porque estaba en política activa en ese tiempo, que hubo una reforma a la política con la que volvimos a la democracia, entre otras cosas. El periodo de 5 años lo redujo a 4, lo volvió a poner en los 4 años tradicionales, pero efectivamente estábamos conjugando con las reglas del juego de la Constitución anterior a la del 2008. Y ahí hicieron lo que les dio la gana. Fue increíble, ¿no? Los nombrados por el Congreso destituyeron a quienes los nombraron, que fueron elegidos por el pueblo. Eso, ¿cómo explica usted eso en la civilización? Bueno, pues le digo, pues este es el pasado nefasto del correísmo, más allá de su inmoralidad, pues, agobiante, que va a ser insuperable en la historia ecuatoriana y que definitivamente no puede regresar. Y por eso, no, hay voces como la mía de que le recuerda a los ecuatorianos
que más allá de las carreteras, más allá de la obra pública, sobrepreciada y mal hecha y todas estas cosas, ¿no? Hay un fondo moral en que se perdieron valores, principios en toda la administración pública y que afectó eso, ¿no?, a los esquemas de la sociedad ecuatoriana. Eso definitivamente es lo peor que le pudo suceder al Ecuador, lo que es la pérdida de valores y principios. Por eso no se puede volver a ese pasado. Y si hay que superar al novoísmo, hay que superarlo con algo que yo he venido teorizando líricamente quizá, pero que hay que adelantar lo que es la tercera vía, que no es la tercera vía de Gutiérrez, ni la tercera vía de por ahí Juan Piguave. No. Es una consistente posición antiautoritaria y verdaderamente republicana, y con líderes totalmente honestos y renovados en su inspiración política. Vea un ejemplo del vecino país del sur, que luego, claro, el señor se encargó de embarrarla al final, pero cuando don Alberto Fujimori se postuló, la lucha era entre el APRA, que estaba en el poder, y el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Y de repente aparece este profesor de una universidad del centro del Perú, un outsider que propuso una tercera vía apartada de todos los partidos políticos, del APRA, de la derecha, todo. Y ganó. Oiga, y el Perú es lo que es, con todos los errores y excesos y aún hasta las violaciones de derechos humanos de Fujimori, es lo que es por Fujimori. Él acabó con Sendero Luminoso, que estaba destruyendo al Perú, destruyéndolo. 3 bombas diarias en Lima, 4 en la calle, para matar a gente que no tenía nada que ver con nadie. ¿Cómo era el lema? Hay que destruir todo y que corran ríos de sangre para empezar de nuevo. El Khmer Rouge, o sea, la locura total. Ahí hubo una tercera vía. El señor de la Espriela termina siendo una tercera vía entre el uribismo y el petrismo. ¿Y aquí por qué no puede haber? Buena pregunta, ¿por qué aquí no puede haber? Bueno, ya le digo, ¿no? No hemos tocado fondo. Ojalá la hubiera para la elección presidencial de 2029. No, ojalá la hubiera, porque definitivamente el país tiene que aspirar, ¿no?, a vivir verdaderamente un Estado de Derecho dentro de un sistema democrático, ¿no?, que no pueda ser violentado por ninguna circunstancia política. Pero por ahora le digo, yo lo que aprecio son terceras vías dispersas en el país, ¿no? Unos ganarán en unas provincias, otros ganarán en otras, porque no es que el correísmo y el novoísmo vayan a ganar en todas las provincias. Por Dios. Yo creo que el novoísmo se va a posicionar como una fuerza importante y creo que el correísmo disperso sostendrá, creo yo, de alguna manera también algún posicionamiento. Pero no veo una tercera vía consistente, no veo el outsider, ¿no?, que se pueda presentar en el 2029, y por eso ya le digo, no hay que descartar que esta polarización política se reedite para esa fecha. Ahora, una pregunta. Asumamos que aparece alguien que logre aglutinar a todos los que no están ni con el uno ni con el otro. Ya. Y asumamos que el pueblo ecuatoriano lo lleva al poder. Multitud de filósofos han hablado de la fragilidad humana, aún en el mejor de los casos, y de las buenas intenciones. ¿No cree usted que también habría que reformar la Constitución para que, con tal concentración de fuerza y poder que le da la Constitución vigente a quien sea presidente, el nombre que quiera usted ponerle, no es una tentación latente, una espada de Damocles para la democracia? Porque luego le voy a preguntar, defíname usted cómo sería ese demócrata que encarne la tercera vía y qué principios tiene que respetar y qué costumbres o prácticas tiene que desterrar. Pero ¿no le parece que la Constitución es una especie de, como de imán que ala al presidente a usar la Constitución? Que en otros países sería pasarse de la raya, pero aquí es usar la Constitución. Vea, yo soy partidario de un presidencialismo fuerte. ¿Ya? El problema está en quién es el presidente. Si el presidente sabe usar la facultad que le da la Constitución dentro de la racionalidad política, dentro del buen espíritu de convivencia democrática,
puede hacer definitivamente cosas importantes en el país. De acuerdo. Pero si se confunde, porque la personalidad del presidente que ganaría pues en calidad de outsider, etcétera, no es suficientemente madura emocionalmente en el plano de respetar las líneas democráticas, lógicamente pues vendrá una tercera vía abusiva, ¿no? Son los riesgos, pero de ahí a frenar la acción del presidente de la República es volverlo a someter, pues les digo, a los chantajes permanentes de los congresos o asambleas, ¿no? Yo prefiero abrirle la posibilidad al presidente para que pueda gobernar sin tener las presiones de todo orden que se dan en la política a que esté sometido a ellas, ¿no? Porque un presidente sometido tampoco le sirve al Ecuador. No, pues no le sirve de nada. Recuerde que hubo un presidente interino, cargo que no existía en la Constitución, concretamente el doctor Alarcón, que fue elegido presidente constitucional interino de la República cuando la Constitución vigente no existía el cargo, ¿no? Una tremenda... Bueno, ahí fue un golpe de Estado, ahí hacen lo que les da la gana. Pero, a ver, una manera de que el presidente sea un presidente, yo estoy de acuerdo con usted, un ejecutivo débil, mejor que se vaya a su casa. Ya tuvimos uno. ¿Para qué me voy a acordar? Me van a hacer hablar de más. A ver, yo creo que para que haya un ejecutivo fuerte se necesita que la elección del Congreso sea de la Asamblea o Congreso, como lo quiera llamar. El Poder Legislativo, en mi opinión, debe de elegirse en la segunda vuelta. Cosa que usted tiene un bloque sólido del que gana y un bloque sólido del finalista, del que no gana en la segunda vuelta. Y no tiene 30 o 40 diputados de partidos que hay que usar una lupa para verlos, o de los que son independientes y dicen que su único compromiso es con el pueblo ecuatoriano, y resulta que por una coincidencia terrible, todos ellos, en todos los gobiernos que han habido, han entendido que el compromiso con el pueblo ecuatoriano era hacer mayorías con el presidente de turno. Ha pasado demasiadas veces. ¿No le parecería a usted que en una manera de fortalecer en democracia el sistema presidencialista y la gobernabilidad sería como una elección de asamblea, del Poder Legislativo en segunda vuelta? Yo le digo, se ha teorizado sobre eso y ya lo tuvimos de alguna manera, ¿no? Recordemos que hubo una elección de segunda vuelta y algún momento dado la izquierda democrática que no había llegado a la segunda vuelta. Claro, Rodrigo Borja fue al Congreso. No. Ya, por eso le digo, Claro. pero hicieron campaña favoreciendo el voto por uno de los candidatos a la segunda vuelta. O sea, también hay partidos que se adueñan en algún momento dado de los candidatos que están en segunda vuelta para defender con esa imagen una mejor votación. Porque el hecho de que vayan partidos a una segunda vuelta a elegir asambleístas o diputados sin candidato presidencial en esa segunda vuelta, los debilita políticamente. Son opciones que se han ensayado, que se han ensayado, pero en todo caso le digo, ahí viene el talento del presidente, ¿no? Ahí viene la capacidad de conducción política, de acercamiento, de hacer acuerdos. Acuérdense que Borja gobernó sin mayoría la segunda parte de su periodo, claro, pero para la primera parte de su periodo provocó un entendimiento con otras fuerzas políticas. Sí, con la democracia popular. Plataforma de gobierno, claro, ¿no? Y no hay que esconder pues una realidad. Hay un momento dado asambleístas que representan territorio y que de pronto quieren pues no ser favorecidos con alguna obra que han ofrecido en campaña. Estas cosas son legítimas, les digo, al momento de consolidar una mayoría, ¿no? Lo venal es que se vendan por dinero, por prebendas, que actúen pues de una forma de corrupción. No, claro. Pero le digo pues el hecho de que una necesidad legítima de una provincia reclamada por todos, tirios y troyanos en esa provincia, pueda ser un mecanismo de negociación política para un apoyo y todo eso a mí me parece legítimo, porque también los diputados están en la sensibilidad, ¿no?, de orientar la obra pública del gobierno en favor de sus territorios. Sí, yo estoy de acuerdo con usted y la Constitución de los Estados Unidos de América está de acuerdo con usted. Allá la Cámara de Representantes, como usted bien sabe, se elige por distritos y cada representante lo primero que dice es que él es, perdonando por el juego de palabras, un representante
de los representados en su distrito y que él tiene que actuar en primer lugar en beneficio y dándole cuentas, porque allá le piden cuentas, porque son elección unipersonal, a los miembros del distrito electoral que él representa. Totalmente de acuerdo. Pero aquí esto, no me acuerdo hace cuánto tiempo no hay una rendición de cuentas como la que hacen allá. Allá antes mandaban cartas, ahora después telegramas, ahora son emails y TikToks y WhatsApp, pero pobre del representante que se le ocurra votar en contra de lo que la mayoría que lo eligió en su distrito quiere. Pues ese hombre primero que le dicen de hasta la Z y segundo que no tiene la menor oportunidad de presentarse a la reelección. Allá funciona ese control, pero acá todavía no hemos encontrado una solución para que los representantes del pueblo le puedan rendir cuentas de manera eficaz y real a sus representados, porque por ejemplo los asambleístas nacionales le tendrían que rendir cuentas a todo el país, pues, ¿no? Bueno, se sabe lógicamente, pues, incluso pues los asambleístas provinciales actúan con sentido Eso nacional, dice la ¿no? Constitución. Actúan con sentido nacional, así es. Claro, pero ahí viene una cosa, perdóneme. Si son asambleístas provinciales, no hay una contradicción en que la Constitución diga que tienen que actuar con sentido nacional, cuando la lógica diría, esa lógica que inventó el griego bobo llamado Aristóteles, bobo, bueno, la lógica diría que el asambleísta provincial, por quien primero tiene que fajarse y sacarse la madre en la asamblea, es por la gente que lo eligió, por la gente de su provincia. Porque le hago una reflexión. Eligen a Juan Pérez asambleísta por alguno de los distritos de Guayas. Yo supongo que él tiene que, en primer lugar, poner las necesidades de los electores. Ah, no. Resulta que hay un tema que atañe a, por poner un ejemplo, a la provincia de Zamora Chinchipe. Oiga, nadie en Zamora Chinchipe votó por el asambleísta electo por el distrito 3 de Guayas. No hay una contradicción en el sistema de elección y lo que dice la Constitución de que se tiene que actuar con un sentido nacional. O sea, no puede pelear por su provincia, tiene que ser una especie de diputado nacional o asambleísta nacional, pero elegido en un distrito, porque ni siquiera en una provincia. Guayas, Pichichi y Maraví tienen distritos. No hay una contradicción. Yo entendería que lo que se busca es que no se pretenda promover iniciativas legales con la exclusiva o encubierta finalidad de proteger intereses de orden particular o regional. Entonces, que el sentido que se le debe dar a la legislación es un sentido nacional, que favorezca al país y que favoreciendo al país favorezca, por supuestamente, de pronto una necesidad más acuciosa o urgente en el distrito, en la provincia, en la región, que puede estar representando un momento dado políticamente un asambleísta, ¿no? De ahí lo que es obra pública, eso ya es otra cosa. Y eso, por eso le digo, es un factor legítimo para comprometer una acción del gobierno, pero no desde la legislación con sentido, como decir, exclusivista en el país. Hasta hace algún tiempo, una de las funciones fundamentales de cada diputado, porque era cuando teníamos Congreso, era pelear obras para su provincia, pero vino una constitución que lo prohibió. O sea, un asambleísta, diputado hasta que se cambió, asambleísta, no puede gestionar obras para su provincia. Y yo entiendo la razón por la que se prohibió, porque ya era un escándalo. La gestión de obras era más turbia que el agua de la cloaca máxima de Roma. Y se daba el caso que en el Congreso importaba más que lo nombren a uno a la Comisión de Presupuesto que lo nombre presidente del Congreso. Por alguna razón ha de haber sido, porque esa era la que manejaba el Kushki en ese tiempo. Pero eso justifica una medida tan extrema como que un asambleísta actual, pues son asambleístas, no pueda pelear y gestionar obras por su provincia o por su distrito. Está prohibido. Bueno, le digo,
para eso son los acuerdos políticos, ¿no? Que permiten en un momento dado, entre otras cosas, sustentar una entente política a efectos de garantizar una estabilidad de la acción del gobierno en una asamblea o congreso de la República. Le digo, antes incluso, ¿no?, había presupuestos, ¿no?, de obra pública para provincias que Claro. podían Sí, señor. asignarse Ajá. al manejo de los Sí. legisladores. Y eso pues propició una corruptela generalizada. Por eso también se prohibió eso, ¿no? Como también se ha puesto la norma constitucional, ¿no? Esto de, se impide hacer gestiones y todo esto para preservar la supuesta o real independencia de un legislador respecto de las decisiones del gobierno. Pero hay que entender, pues, hay que entender que usted no puede creer que un asambleísta no deba interesarse en solicitar, exigir, etcétera, a los ministros del ramo, ¿no?, la atención a la obra pública, por decir un caso, en sus provincias. Por eso hay los llamados a informar a los señores ministros sobre los avances de obra, etcétera. Son mecanismos de fiscalización que precisamente tienden a posicionar un tema que puede ser pues vital para una provincia, una región, a efectos de que el gobierno definitivamente sea sensible y atienda esa realidad, ¿no? Pero le digo, más allá, ya la acción propiamente fiscalizadora, no hay que ser pues excesivamente angelical en pensar, ¿no?, que mañana, para efectos de conformar una mayoría Sí. política dentro de los acuerdos, más allá de los puntos de gobierno que se pacten, más allá de visualizaciones del futuro del país, etcétera, esté pues también el que se reclame la atención, ¿no?, de obras que se necesitan precisamente, pues les digo, en diferentes zonas del país, ¿no? La vialidad, por ejemplo, ¿no? ¿Quién mañana puede desconocer que si el austroecuatoriano tiene un grave problema de vialidad, mañana sectores de la Asamblea, etcétera, que respalden y decían respaldar al gobierno de la República, le urjan pues o le condicionen ese respaldo al hecho de que se atienda esa necesidad prioritaria en su provincia? O sea, yo creo que ahí no habría realmente pues fundamento moral para condenar la actitud legítima del reclamo, ¿no? Y en este caso también de entendimiento con un gobierno que puede mañana superar esa problemática que afecta a la comunidad del sur del país. No, pues yo concuerdo totalmente con usted. En ese caso, no habiendo cosas raras de por medio, el señor está cumpliendo con sus electores, está trabajando por su gente, porque además se supone que él es de allí, pues, ¿no? Está trabajando por su tierra. Y, ¿cómo dice la escritura? Que la caridad empieza por casa. Está trabajando por su tierra. Y si el ayudar a resolver problemas urgentes de su provincia, de su cantón, de la región, implica un arreglo político que no conlleve pues porquerías, es perfectamente legítimo, pues, es más su obligación. Ahora, hay tarados que piensan que como son de oposición, ellos pues no, que no hay cómo, si no hablamos con el gobierno, esto es un problema que atañe, por ejemplo, a los agricultores de alguna u otra provincia o a los ganaderos de la provincia del Cotopaxi, que usted también conoce. Ah, yo no hablo, que se jodan nomás, pero yo con el gobierno no hablo porque yo no hablo con el enemigo. Ese hombre está loco y debería ser expulsado del Congreso a patadas. Vea, Dígame. vea hasta dónde se llega en la necedad política. Usted sabe que el prófugo de Bélgica, el tumbagobiernos Correa, lo llamó tibio a Pavel Muñoz, pues, Sí. porque no hacía oposición al presidente Noboa. Este es el criterio estúpido que ya debemos superar en nuestra democracia. Por eso yo felicito la posición de la candidata Cynthia Viteri, con todos los cuestionamientos que se le quieran hacer a esta señora. Ella ha dicho, mi plan de gobierno como futura alcaldesa es cooperar con el gobierno. Aquí va a haber un entendimiento y un diálogo permanente
entre el gobierno y este municipio. Y le ofrezco al presidente Noboa que a los 2 meses de posicionar en la alcaldía venga a Guayaquil a inaugurar obras. Ojalá ese espíritu de entendimiento y cooperación y de diálogo se den todos los actores políticos. Aquí no puede ser que porque el alcalde es correísta, no, ya tiene pues definitivamente que oponerse, salir a las calles, alzar la bandera, de noche organizar desfiles con antorchas y una serie de cosas y majaderías, porque resulta que si no hace eso, entonces es tibio. No. O Con traidor. esas actitudes ya burdas, cavernícolas, Sí. cavernícolas del pasado y todo esto, ya no se puede seguir, pues le digo, operando políticamente en el país. Ya la nota de concordia tiene que prevalecer pues sobre los afanes apasionados de disturbar el orden, de movilizar multitudes a base de dinero, de corruptelas, comprando dirigentes que utilizan a la masa ciudadana, ¿no? Etcétera, etcétera, que el país conoce. Entonces estos tumbagobiernos no pueden volver al Ecuador a gobernar el Ecuador. Pues. Por eso yo les doy en Twitter, y usted habrá visto. No, pues yo lo veo permanentemente. No, yo sí les recuerdo a los ecuatorianos, ¿no? Sí les recuerdo a los ecuatorianos que estos tumbagobiernos no nos pueden venir aquí a hablar de democracia. Entonces yo me río cuando protestan y dicen que las medidas de Noboa son antidemocráticas, que los persiguen. No. Quisieron tumbar a Moreno, quisieron tumbar a Lasso, quisieron tumbar a Noboa, quisieron tumbar a Pinto, quisieron desconocer la sucesión constitucional, porque en ningún caso podían, y eso es clarísimo, y ningún jurista de izquierda, de estos del matrimonio como sea, no, pueden salir a defender eso, y por eso andan mudos y callados, y yo se los he desafiado públicamente, que alguien salga a contradecirme. ¿Qué responsabilidad tiene la vicepresidenta de la República si no es jefe de gobierno? Nope. No, ni es responsable de la administración. Nope. Eso lo dice la Constitución. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la hipótesis extrema ya de una revocatoria, de que viene el pueblo en mayoría, vota que salga Noboa, quien sucede constitucionalmente es la vicepresidente Pinto. Pero se querían pasar por la entrepierna ese hecho, porque lo que quieren, los que están pues locos por volver al poder, porque quieren volver a robar a mansalva, son los correístas. Aquí hay constitución que la vamos a hacer respetar. Y por eso yo ponía como hipótesis, si constitucionalmente es viable, jurídicamente, ¿no?, el establecimiento de una medida de revocatoria contra el presidente de la República y de mediar hipotéticamente un resultado desfavorable para él, pues bueno, es revocado. Pero quien sucede es Pinto. Pero estos señores, los tumbagobiernos, que quieren adelantar las elecciones presidenciales en el Ecuador, no quieren que haya vicepresidente que asuma la presidencia de la República. Entonces se inventaron que podían también revocarle el mandato a la vicepresidente Pinto. O sea, estos criminales de la democracia no tienen autoridad pues, para venir aquí a rasgarse las vestiduras porque les han aplicado su misma ley. Además que, al menos por el momento, van a tener que esperar un buen tiempo porque las autoridades electorales, el Tribunal Contencioso Electoral, le dijo que no hay ninguna razón para que funcione la revocatoria del mandato y que vayan por la sombrita, así que por esta vez... Pero bueno, pero yo le digo, sí, pero esto es lo que han pretendido, que haya elecciones anticipadas del presidente de la República, porque creen que ellos la pueden ganar. Bueno. Pero le digo que las ganen en los periodos constitucionalmente establecidos, que el 2029 la ganen, pero que no vengan con esto, no, de querer tumbar gobiernos, porque es su práctica política. Si ellos no gobiernan, que no gobiernen los otros. Además que había, y usted lo señaló en alguno de sus twitters, había un error de concepto que a mí a veces me hace dudar de la capacidad intelectual de gente que yo no concuerdo ideológicamente con ellos, pero los creo inteligentes. La Constitución de Montecristi es muy clara. El vicepresidente, él o la vicepresidente de la tanta costa esta de
Eli, Lai, lo que sea. A ver, vicepresidente de la República en nuestra constitución vigente, hecha por el correísmo, tendrá o muchas funciones que le delegue el presidente, o algunas funciones que le delegue el presidente, o ninguna. Entonces, ¿cómo querían tumbarlo en combo? Porque lo que querían, como usted bien dijo, claro, sacando a los dos, hay que hacer elecciones. Ya. Así es. Pero eso no tiene ninguna lógica, ni política, ni jurídica, ni lógica elemental. O sea, Aristóteles en su tumba tiene que decir, estos ecuatorianos son unos pendejos. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Esa es la moralidad política de Correa. Pues. Esa es la moralidad política de Correa. Un vulgar aspirante a volver a ejercer el poder, y como él lo dijo, si volvemos, ya las cosas serán para largo. Reelección indefinida con los mecanismos de Maduro para perpetuarse en el poder. Eso no lo olvidemos los ecuatorianos. Por eso, ya le digo, dentro también de su sesgo autoritario, creo yo que Noboa sigue siendo el mal menor en el Ecuador. Doctor, los dos vivimos la etapa de la Guerra Fría cuando se acusaba a alguien de ser comunista o de ser un fellow traveler, lo que se llama un compañero de viaje. Aquí hay gente que se rompe el pecho de tan fuerte que se dan así, mea culpa, y dicen que ellos no tienen nada que ver con el nombre que le quieran poner al correísmo, porque comenzó con País y ahora pues RC5, pero está suspendido, lo que sea, ya. Pero sin embargo, son especialistas en concordar con los postulados, las tesis y en muchos casos en las votaciones en la asamblea con el bloque del correísmo. Y entonces ellos sí los llamo fellow travelers. No sé si lo hacen por cálculo político o por cojudos, como diría Sofocleto, el inmortal escritor peruano que hizo esa bonita pequeñita, muy divertida. Y esto no se dan cuenta. Y cuando uno les dice que están haciéndole el caldo gordo, que están haciendo de fellow travelers, dice, es que tú estás con el tema de que si no eres totalmente contrario a Correa. No, yo no soy totalmente contrario a Correa, yo reconozco que Correa hizo muchos aciertos, pero en el momento de pesar en la balanza, los desaciertos, como por ejemplo la refinería que solo los inteligentes pueden ver, por tanto ni usted ni yo le hemos visto, del Aromo, 1.500, 1.200, 1.400, nadie sabe, millones de dólares con la intervención de esa compañía angelical, fundada por San Francisco de Asís, llamada Odebrecht, y regentada por la Madre Teresa de Calcuta, que no se llevó la refinería en peso porque no se podía, pues no la habían hecho. Fue también la que aplanó la pista del aeropuerto de Tababela. Yo por principio creo que la Contraloría debería revisar todas las obras en las que Odebrecht intervino con carácter retroactivo, porque esa gente, donde estuvo. Pero a ver, que es que no se dan cuenta, por ejemplo, esta gente de aquí, que solo su objetivo es hacerle oposición al gobierno del presidente Noboa, son correístas, son fellow travelers, las vísceras y la pasión personal los nubla, ¿o qué? ¿Qué hay allí? Ya le digo, yo creo que hay pues una explicable reacción por una circunstancia de acoso que ellos aducen del gobierno nacional en contra del diario Expreso. Ahí se alegan igualmente pues razones jurídicas, razones de la ley de compañías. Yo le digo, no me he metido a hurgar en esos detalles, no tengo espíritu, le digo, para ser investigador periodístico en esas materias. Pero yo sí creo definitivamente pues que esa es una presión indebida sobre un medio de comunicación que lo inclina definitivamente pues a un momento dado pues sobredramatizar respecto de las acciones del gobierno. Condenables, sí, lo repito, condenables, sí, pero cuando ya se quiere perfilar una acción incisiva, consistente, contra errores del gobierno en todas las ramas, uno ya dice, pues bueno, pues
aquí ya pues ya Claro. la objetividad del opositor se perdió, ¿no? Y eso creo yo que va siendo percibido pues por la ciudadanía. Eso va siendo percibido por la ciudadanía. No, y en todo caso, los problemas jurídicos que se ventilen en las Cortes de Justicia o en el ámbito que sea, hay un tribunal contencioso administrativo, hay un tribunal fiscal, porque han habido acusaciones de todos. Y sí, si en este caso, la compañía piensa que está siendo acosada y acusada sin fundamentos, pues vamos a los tribunales, pero tampoco hagamos, como usted bien dijo, una sobredramatización que termina hasta para el lector devaluando la objetividad de la opinión, pero bueno, ya cuestión de cada uno. Doctor, para terminar, usted mencionó las palabras de la doctora Viteri. Hay un análisis hecho con, como dirían los españolitos campeones del mundo, pues, con mala leche, macho, que dice que el gobierno va a utilizar con motivos políticos de campaña a este candidato lo apoyo y por tanto, sin decirlo, tendrá dinero para obras y tendrá el apoyo del gobierno. Pero a todos estos no. Y que entonces los candidatos que vayan por ADN o en alianza con ADN, sutil o no sutilmente dirán, vea, si me eligen, aquí va a haber plata para obras, aquí va a haber plata porque hay municipios que no tienen ni para pagar los sueldos, ¿no? Aquí va a haber plata para poner a la gente al día, aquí va a haber plata para pagar proveedores, aquí vamos a atender las necesidades insatisfechas y en cambio los otros no podrán hacerlo. Pero yo pregunto, ¿y es ilícito que un candidato del gobierno sea apoyado por el gobierno? Bien, lo que no se puede, pues, lo que no se puede, le digo, es instrumentar las acciones del gobierno como campaña No, política, claro. pero es lógico, pues, que el gobierno tiene sus candidatos, Sí, pues. O sea, eso decir que los candidatos son de ADN, es decir, que los candidatos son del gobierno sí, porque ADN es el partido de gobierno, sí, pues. No se puede desconocer ese hecho. Entonces, aquí hay candidatos del gobierno y candidatos de la oposición, correcto. ¿no? En términos generales. La oposición se dispersa en 10.000 membretes. El gobierno se posiciona con un membrete al que se le suman en un momento dado, ¿no?, actores políticos para ser parte de ese membrete en campaña electoral, porque también les conviene políticamente. Entonces ya se sabe, pues, cuáles son los candidatos del gobierno, como se sabe cuáles son los candidatos de oposición. Entonces, el discurso del gobierno, ¿no?, será a favor de que se apoye a los candidatos del gobierno, porque se va a favorecer un ambiente de diálogo y de cooperación, ¿no?, con los alcaldes del gobierno y con los que no siendo del gobierno, es decir, siendo de la oposición, aspiren, ¿no?, a instrumentar una práctica de diálogo con el gobierno y no pues de oposición al gobierno como lo sueña y lo quiere siempre pues el prófugo de Bélgica. Y yo creo que Cintia Viteri definió sin tanta laraca lo que tiene que ser la tesis que va a consolidar y posicionar la imagen de los candidatos del gobierno, ¿no? Diálogo, gobierno, municipios. Esa es la tesis. La gente necesita el diálogo y cooperación. En La todo, gente ¿ah? está cansada de tanta verdulería Sí. en la política ecuatoriana. Oiga, en todos los Y 220 es cantones más o lógico, menos debería haber ese diálogo, en lógico todos. que el gobierno, pues lógicamente, pues privilegie ese diálogo, ¿Ah? porque si mañana definitivamente puede haber un mejor entendimiento entre el gobierno y los municipios, Bien, ojalá claro. que haya plata para eso, ¿no? Es lo deseable, Claro. es lo deseable. El resto es politiquería, ¿vale? Sí, efectivamente. Mi querido Alto, muchísimas gracias por su amabilidad de habernos atendido. Como siempre, es muy ilustrativo escuchar su opinión. Le mando un gran abrazo y le agradezco nuevamente por su gentileza. Buenos días. Gracias, Rodolfo, muy gentil. No, por favor. A ver, acá. A ver. Voy a invocar al duque de Chester.
Estoy con el espíritu del duque de Chester, de Norfolk, de Suffolk. A ver, en el programa anterior, el doctor Zambrano, John Zambrano, secretario general del Comité Olímpico Ecuatoriano, no sé si por desconocimiento, espero que por desconocimiento, faltó a la verdad. Porque cuando él se refirió a la ley del deporte, que fue elaborada por la Comisión Especializada Ocasional, que se nombró en la primera asamblea, que no fue la constituyente ni el congresillo, sino la primera asamblea ya con la constitución aprobada, la actual. En esa comisión esa comisión especializada ocasional para la ley de deporte, si bien el presidente era de país, el vicepresidente era Dalo Bucaram, que no era de país. Y habían miembros de Sociedad Patriótica, que eran oposición total al gobierno. Y resulta que su servidor, yo, era el que, porque Vicente Tallano, mi buen amigo, que era el jefe de bloque, me dice, oye, anda tú. Fui yo. La ley que salió de la Comisión Especializada Ocasional para la Ley del Deporte salió aprobada por unanimidad. Y ahí estaban de todos los partidos. Entonces, a mí no me diga que la ley la hizo el correísmo. Porque por lo menos denota que usted no sabe muy bien del tema. Y como yo estuve allí, y yo en mi puñetera vida he sido correísta, aunque nunca he tenido una mala relación con el presidente Correa a nivel personal, ¿no? Y no me encuentro entre los que creen que el individuo es la reencarnación del demonio, no, para nada. Yo trato de ser muy objetivo. Correa hizo muchas cosas buenas, también hizo, en mi opinión, ¿no?, barbaridades. En el momento de poner la balanza, en mi opinión, salió perdiendo. Pero esa es mi opinión. Se aprobó la ley en el Pleno. Sí, señor. Creo que casi por unanimidad. Con el esquema constitucional vigente y con el anterior, con todos, la ley sale del legislativo y va al ejecutivo para que la mande al registro oficial si no tiene ninguna objeción o para que la vete. Aquí en el Ecuador nos inventamos hace décadas, Correa no tenía, creo que no había ni nacido, el veto parcial. No, señores, el veto es una institución derivada del derecho romano. ¿Por qué? Porque las leyes las hacía el Senado en el que estaban los patricios, o sea, la aristocracia. Y para balancear la cosa se inventó el derecho romano el cargo, el puesto de tribuno de la plebe, que era sagrado, a él no se le podía ni tocar bajo pena de muerte, que tenía una varita, una reglita así, digo usted, una regla como la del colegio, o sea, de 30 centímetros, ya, eso. Entonces, si a él le parecía que esa ley era contraria a los intereses de la plebe, del pueblo, a él, a su solo criterio, dejaba caer la varita y decía veto. Y se acabó la ley. Bueno, esto evolucionó en algunos países y claro, en Ecuador pues sabemos más de derecho romano que los romanos, de derecho constitucional que los franceses, de todo, aquí sabemos de todo más. Ya. Y aquí se inventaron el veto parcial, que tenía, como lo modificaron al principio, tenía lógica para que lo que estaba bien, en opinión del presidente, vaya directamente y lo que estaba mal regresaba a la Cámara, que si insistía con 2/3, igual iba anulaba el veto. ¿Qué pasó? Que se inventaron que el presidente podía
cuando vetaba parcialmente, mandar textos alternativos. Para que la Asamblea acepte los textos alternativos, la mayoría simple, la mitad más uno de los presentes. Pero para que la Asamblea insista en su texto, necesitaba 2/3. Y con la ley del deporte pasó eso. 1. 2. Por lo visto, el doctor Zambrano no estaba en el movimiento olímpico y no conoce que el correísmo se trató de tomar, y se lo tomó, al COE. Y yo recuerdo cómo Danilo Carrera se fajó y fue a Quito todos los días ahí a la comisión para que lo recibamos, y explicaba que él no entendía por qué a la FIFA, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se le excluía de los mandamientos, de ciertos mandamientos de la ley, porque si no la FIFA nos dejaba fuera. Y él decía, pero si el COI también puede. No se aceptó darle al COE al Comité Olímpico Ecuatoriano, el mismo tratamiento que a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FIFA-COI, como instituciones supranacionales. Y efectivamente, al poco tiempo, hubo elecciones en el Comité Olímpico Ecuatoriano. El doctor Zambrano no se acuerda de que se crearon 10 o 12 federaciones nacionales de deportes que no existían, entre gallos y medianoche. Y por lo visto, o no se acuerda, o no se quiere acordar, o no le interesa. Pero la línea que ha mantenido el COE es la misma línea con la que el correísmo se lo tomó. ¿O ya se olvidaron? Entonces cuando uno no sabe, mejor no hable. Porque cuando uno sabiendo habla faltando a la verdad, por omisión aunque sea, le recuerdo que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque resulta que a mí no es que me lo contaron, yo estaba allí cuando hicimos la ley del deporte. Yo fui a toditas las sesiones de la Comisión Especializada Ocasional para la ley del deporte. Estuve en todas. Y que yo sepa, a menos que en algún momento de sonámbulo me haya afiliado, yo nunca he sido correísta. Y Abdalá Bucarán Puley tampoco ha sido nunca correísta. Y los dos representantes de Sociedad Patriótica que estaban en esa comisión tampoco eran correístas. Y la ley se aprobó por unanimidad. La del 2010, ¿no? 2009, 2010. Ahí. Nada más. Porque ahora resulta que los que persiguieron al COI cuando estaba Danilo Carrera de presidente, ahora se quejan de ser perseguidos. Ya. Pues que, como dirían los españolitos que son campeones del mundo, pues que donde las dan, las toman. Nos vemos mañana. Chao. RTP